Y está con nosotros el economista de Santo Domingo, Félix Pilay, para conversar sobre este crecimiento económico en el país luego de una recesión que fuera tomada y anunciada por el presidente Rafael Correa hacia el año anterior, dando a conocer sobre la situación que pasa en el país, pero también de lo que se ha podido realizar hasta el momento. Vamos a hacer un análisis precisamente de lo que ha ocurrido y de lo que se nos viene precisamente para el país. Muy buenos días, economista, y gracias como siempre por la invitación, por estar presente. Buenos días, siempre es un placer y un honor estar aquí en este medio de comunicación. ¿Podemos ordenar algunos factores de lo que ha incidido para que exista un decrecimiento en la economía del país? Vamos por esa parte. Bueno, hay algunos factores que influyeron para que la economía decrezca. Tuvimos 6 periodos consecutivos en donde la economía siempre tuvo, o el PIB, tuvo indicadores negativos. Esto es una expresión de que la economía no andaba marchando bien. Efectos como el caso de la caída del precio del petróleo, por ejemplo, que hizo que la economía entre en un proceso recesivo. Y ahora lo que podemos observar es que aparentemente hay un crecimiento. O sea, no es del todo real ante la situación. Una cosa son los números, lo que se indica, pero la realidad puede ser otra. Son indicadores económicos, pero aquí hay una cuestión importante. El presidente de la República ha dicho que la economía deja ese proceso recesivo y entra en un proceso de recuperación, y eso por supuesto es bueno porque nos da a entender de que efectivamente en el país está viviendo una crisis económica y que es percibida por el propio presidente de la República, que en un momento no lo quiso aceptar. Aunque no lo llama crisis, sino más bien recesión, que son dos términos diferentes. Bueno, recesión, mira que aquí hay un proceso. El tope máximo de una recuperación llega a un punto que comienza la crisis. Y crisis es cuando comienza a decaer de acuerdo a los ciclos económicos. Por lo tanto, el proceso en que vive el Ecuador es un proceso recesivo. Que haya o no un poco de recuperación en la economía, eso tendríamos que determinarlo. Si bien es cierto, nosotros tenemos la información que nos da el Banco Central, que es un tanto optimista, donde se dice que las cosas están muy bien, pero si nosotros analizamos los indicadores que denotan este comportamiento, no es así. No hay una recuperación en el empleo, sigue el desempleo alto en el país, los sectores productivos, no hay tal despegue de los sectores productivos, el sector de la construcción no vende una casa desde hace mucho tiempo, los créditos, los accesos a los créditos por parte de las empresas no lo hay, en este momento. Y ahora hay hasta limitantes incluso referente a la banca. Por supuesto, hay tantos limitantes que nos hacen creer que esta información pueden ser solo indicadores. Ahora, siendo un país que hemos sido dependentistas muchas veces, en su mayoría, del tema del petróleo, ¿cuánto afectó en la economía del país esta baja del costo del petróleo? Siempre afecta porque obviamente nuestro país depende en gran medida de los impuestos que recauda y de la exportación de petróleo. Una vez que el precio del petróleo cae, obviamente lo que se hace es un cálculo para determinar el presupuesto general del Estado. Es decir, se hace una estimación de que el precio del petróleo va a estar, por ejemplo, en $50 y en el momento bajan los precios, eso afecta y crea una brecha fiscal. Por lo tanto, eso afecta al presupuesto general del Estado. Y obviamente esto afecta al crecimiento de la economía del país. Ahora se habla mucho de la situación ahora que ha ocurrido con ese ataque entre Estados Unidos hacia Siria, que el precio del petróleo se convierte ya ha favorecido en gran parte, lamentando la situación que va de lo humano, pero que ayudaría o mejoraría el precio del petróleo en esa situación. ¿Cómo ayudaría también al país ese porcentaje que vaya a alzarse referente también a mejorar este tipo de situaciones que todavía son problemas para el país? Mira, lamentablemente lo que usted dice es verdad, ¿no? Los conflictos que suceden en el Medio Oriente tienen su impacto acá positivo porque sube el precio del petróleo y eso a los países que dependemos del precio del petróleo en el mundo nos beneficia y sobre todo a América Latina y al país. Una vez que los precios cayeron y ahora se prevé que hay un crecimiento. Mira, sobre el crecimiento yo quisiera decir algunas cosas. ¿Cómo se calcula el PIB y para qué sirve el PIB? Por favor. Por ejemplo, el PIB es el Producto Interno Bruto.
¿Qué es el Producto Interno Bruto? Para su cálculo tenemos ahí una fórmula. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el PIB es un volumen monetario de la producción que tiene el país, de los productos finales, durante un tiempo determinado. Para el caso del Ecuador, 1 año y 3 meses, por ejemplo. Ahora, vamos a suponer que el cuero es un producto intermedio, no un producto final. Entonces, este producto final, ¿por qué es un producto final? Porque nos permite con ello elaborar los zapatos, todo lo que viene en cuero, chompa, cartera, cinturones. Al permitirnos elaborar, lo que contabiliza el PIB es el producto final. A ese producto final, cuando lo compra la familia ecuatoriana, es un consumo de la familia ecuatoriana. Cuando lo compra la empresa, es una inversión de la empresa, la inversión privada. Cuando lo compra el Estado, es un gasto privado, porque puede destinarlo para la policía, el ejército, qué sé yo. Y cuando esa producción es buena, se las exporta y eso es bueno para la economía del país. Pero de ahí se le resta las importaciones. ¿Por qué se restan las importaciones? Porque muchas veces lo que consumimos acá lo traemos de afuera y por lo tanto eso se resta. Y eso es el famoso PIB. Por lo tanto, hay que determinar si efectivamente creció el consumo de las familias. En mi criterio, el consumo de la familia no ha crecido, por lo tanto, los ingresos no han crecido. Eso es un indicador negativo para el PIB. La inversión de las empresas. Hay que determinar si las empresas siguen invirtiendo, si la inversión de las empresas es alta. Hay que determinar si el gasto del gobierno ha aumentado o no. Bueno, se le llama gasto, se le llama inversión. Hay algunas cosas que van destinadas al gasto y el otro a la inversión. Y hay que determinar si las exportaciones crecieron. Porque si crecen las exportaciones significa que nosotros estamos produciendo más. Al haber una producción que satisface las necesidades de los ecuatorianos, queda un excedente y lo exportamos. O sea, todo viene de la mano. Debe existir la importación para nosotros también poder exportar, para beneficiarnos de alguna forma. Exacto, para eso debe haber producción. Una producción que satisfaga las necesidades nacionales y ese excedente lo exportamos. Y ahí es donde el gobierno debe apuntar precisamente a la producción para que nosotros tengamos todo y podamos ofrecerle al mundo lo que tenemos, porque somos ricos en todo sentido, en la producción, en diferentes puntos de vista que lo quieran ustedes analizar, pero lamentablemente no tenemos esa industria que nos hace falta para nosotros generar aquí mismo la economía. Claro, entonces al no tener una producción alta, entonces nosotros nos preguntamos, porque para medir el PIB lo podemos medir del PIB nominal y el PIB real. ¿Qué es el PIB nominal? Es el total de la producción multiplicado por el precio. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a ir rápidamente por el tiempo, si nosotros en una economía tenemos dos productos, vamos a suponer que tenemos café y leche. El kilo de café cuesta $1 y producimos 100 kilos de café. 100 por 1 tenemos $100. La leche, producimos 100 litros de leche, cada litro de leche es $1. Entonces tenemos $100 más, tenemos $200. Ese es el PIB. ¿No? Si queremos determinar qué pasó en el último trimestre, tenemos que determinar qué pasó en el último trimestre. Por lo tanto, si en el último trimestre fueron $200 y vamos a determinar ahora qué pasó en el último trimestre, es decir, en 2017. En este mismo caso, si tenemos producción de 100 litros de leche, si lo vendemos a 1.25, entonces tenemos $125. Y si tenemos 100 kilos de café y lo vendemos a 1.25, tendremos 125, por lo tanto, tenemos 250. Y decimos, tenemos un motivo para festejar. El PIB del trimestre pasado fue de $200 y el PIB del trimestre actual es de $250. Hemos tenido un crecimiento de $50. Pero aquí lo que tenemos un crecimiento es del PIB nominal, más no del PIB real. ¿Y cómo contabilizamos el PIB real? Entonces, tenemos la producción del último trimestre, la multiplicamos para el precio de los productos del trimestre anterior. Por lo tanto, si multiplicamos los productos del último trimestre con el precio anterior, tenemos $200. Y nos damos cuenta que la economía no ha crecido. Lo que creció fue una inflación. Por lo tanto, ¿qué importa en economía? En economía importa que crezca la producción, más no que crezca la inflación. Aquí hay que determinar si nos están diciendo que hay un crecimiento de la economía nominal, o del PIB nominal o del PIB real. Eso es sumamente importante determinarlo. Ahora, economista, para que no exista ese tipo de situación, esta inflación que se llama, ¿qué se debe de tomar en cuenta o qué se debe de realizar? ¿Qué debe de analizar sobre todo el gobierno en esta ocasión? Bueno, atacar el sistema productivo, atacar en el sentido positivo.
que significa empezar efectivamente a reactivar el sector productivo. Para reactivar el sector productivo hay muchas cosas, como por ejemplo los créditos blandos. Acceder a créditos blandos para que el empresario pueda acceder a los créditos y pueda destinarlo a la producción. Actualmente no son muy accesibles. No son muy accesibles. Sí, incluso es muy difícil acceder a un crédito. Un pequeño empresario, alguien que quiere emprender una empresa, es muy difícil acceder al crédito, tanto en la banca privada como en la banca pública. Si usted va a la Corporación Financiera Nacional y quiere emprender una empresa, le piden el 100% de garantía, por lo tanto no hay la garantía. Y acceder a una garantía es sumamente difícil. Y tampoco el garante, porque nadie quiere ser garante. ¿Quién quiere ser garante en los actuales momentos? Por lo tanto, cuando nosotros veamos que el sector productivo ha iniciado un proceso de recuperación, donde haya inyección de capitales, donde se pueda ver que en la economía del país se está creando condiciones para producir más, entonces diremos, sí, efectivamente hay un crecimiento de la economía. Ahora, eso debe de venir también de la mano, si hay una producción, también mantener esa economía, no tener tanto gasto. Se habla mucho del gasto público. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, lo que decíamos, en el PIB el gasto público es beneficioso. Es decir, entre más gastos públicos, eso suma al PIB. Ese gasto público es el que se ha intensificado, sobre todo ahora en el proceso electoral. Este proceso electoral ha sido muy importante para el incremento del PIB porque se ha invertido mucho. No hay un lugar, un territorio en el Ecuador donde no se esté construyendo aquí alguna obra. Hay algo que quiero decirle cuando conversábamos tras cámaras. Por ejemplo, el terremoto. Para muchos eso afecta al PIB, pero en la contabilización, en la contabilidad nacional, en donde se hace el estudio del PIB, donde se van contabilizando los rubros del PIB, resulta que no se toma en cuenta en un desastre las pérdidas. Lo que se pierde no se contabiliza. Lo que sí se contabiliza es la inmensa maquinaria que se utiliza para reconstruirlo. Eso sí va contabilizado en el PIB, por lo tanto. Que eso se lo denominan gasto, exacto, finalmente. Exacto, gasto o inversión que podría ser, pero es inversión del Estado. Hay que determinar aquí la inversión del sector privado, de las empresas, y la inversión que hace el Estado, que alguna podríamos llamar inversión, otra podríamos llamarla gasto. Ahora, usted, ¿qué analiza en este 2017? Se habla de este crecimiento, pero la realidad podría ser otra. ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta también dentro de la situación real de lo que está sucediendo en el país? Una de las cosas que debería hacer el Estado ecuatoriano es transparentar sus deudas. Es necesario saber cuál es la deuda ecuatoriana. Hay analistas que sostienen que están sobre el 40%, en mi opinión estamos sobre el 40%. Lo que pasa es que no se está tomando en cuenta deuda, por ejemplo, deudas a corto plazo. No se toma en cuenta la deuda al IES, que está sobre los 12.000 millones de dólares, las deudas de 4.800 millones de dólares que el Banco Central nos entrega a corto plazo y otras deudas que no son contabilizadas. Por lo tanto, si contabilizamos todas estas deudas, estamos ya sobre el 40%. Y aquí hay un problema para el próximo gobierno. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas nos dice que no podemos pasarnos del 40% del PIB. Para que el gobierno pueda hacerlo, tendría que convocar y la Asamblea aprobar el 100%, aprobarlo, para poder subir ese porcentaje. Y eso es un poco muy difícil, por lo tanto el crecimiento se ve un poco limitado. Economista, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este análisis en esta mañana. Muchas gracias. El economista Félix Pilay dando a conocer sobre un análisis de este crecimiento económico y algunas recomendaciones adicionales para este actual gobierno.